Sean todos y todos bienvenidos a este espacio de análisis y opinión generado desde la provincia que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y estoy muy complacido, muy honrado de compartir con ustedes esta nueva cita virtual en el análisis y en la opinión generada desde la provincia, desde acá, desde el norte del departamento del Cauca, donde emitimos este espacio que se llama La Conversa de Fin de Semana. Para el día de hoy queremos compartir con ustedes la videocolumna de la conversa titulada El papel social que juegan los medios de comunicación en Colombia, pero en términos generales en todo el mundo. Entonces, para hoy vamos a hablar del papel social de los medios de comunicación en un contexto como el que vivimos actualmente en Colombia. No se despeguen de ustedes, agradecerles por estar conectados, agradecerle a quienes se han conectado. Y por favor no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. No se despeguen, ya regresamos con el inicio de esta videocolumna de hoy, el papel social de los medios de comunicación. Antes de arrancar con nuestra videocolumna del día de hoy, permítanme agradecerle a quienes se han venido vinculando a nuestra campaña de financiamiento, autofinanciamiento solidario que se llama Una Vaca por la Conversa de Fin de Semana. A estos amigos y amigas que han creído en nuestra propuesta de análisis y opinión alternativa, muy agradecidos, invitarlos a ustedes para que también hagan parte de esta campaña de autofinanciamiento que se llama Una Vaca por la Conversa. Terminando esta misión de la audiocolumna del día de hoy, de la videocolumna del día de hoy, vamos a dejarles el enlace. Invitarlos también para que nos sigan en nuestras redes sociales, muy agradecido con quienes ya lo han hecho, en nuestra fanpage de Facebook, La Conversa Fin de Semana, nuestra cuenta de Twitter es @laconversafinde1. Invitarlos a que visiten nuestro blog, que es laconversadefindesemana.blogspot, y como no, invitarlos para que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube de La Conversa de Fin de Semana. Entonces, por ahora, invitarlos a que se vinculen a nuestras redes sociales, nos sigan, nos regalen un me gusta y se vuelvan seguidores nuestros. La conversa del día de hoy va a tratar de un tema que, a pesar de que está en boca de todos normalmente, es un tema que en muy pocas ocasiones se profundiza y sobre todo en muy pocas ocasiones se hace públicamente una discusión, un análisis en el escenario donde debería estarse haciendo públicamente, y es el escenario de los medios de comunicación, los medios tradicionales, prensa, radio, televisión, y los nuevos medios, aquí por donde nos estamos comunicando con ustedes ahora, las redes sociales, una comunicación que se hace vía streaming y en los portales de internet de comunicaciones. La discusión, que vuelvo y reitero, debería estarse haciendo, se hace a nivel académico, pero en círculos muy estrechos, en círculos diría yo aquí, de iniciados, de profesionales, de agremiación, respecto a eso que se denuncia muy fácilmente, pero que históricamente aún no se ha podido establecer un marco, unas líneas, límites, unas definiciones claras sobre en qué consiste eso, el papel social de la comunicación. Y nos vamos a referir en esta conversa de fin de semana en dos aspectos fundamentales que ponen en el escenario público esta preocupación de qué papel juegan, ¿no? Cuál es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación frente a la sociedad a la hora de manejar la información. La primera aproximación que queremos hacer o ejemplificar para que ustedes entiendan y entren en esta discusión
es el de la diferencia que hay en enfoques que tenemos quienes de alguna manera pertenecemos a este mundillo de las comunicaciones, bien sea del ámbito tradicional profesional, es decir, los comunicadores sociales, los llamados periodistas de los medios tradicionales, incluso de acá de las redes sociales, y quienes lo hacemos de manera empírica, por decirlo de alguna manera, lo hacemos desde acá, desde medios alternativos, que tiene que ver con cómo nosotros todos y todas tomamos nuestras diferentes visiones, nuestras diferentes subjetividades, nuestras ideologías, nuestra cultura, nuestro pasado, para abordar un mismo tema. Me explico. Con el ejemplo que vamos a tomar al principio, que es la noticia, dos noticias, la masacre de recién acaecida en Putumayo, como dependiendo del medio, dependiendo de la persona, incluso del comunicador o la comunicadora, de sus intereses, de toda una serie de cosas, de subjetividades, se da una visión X de un determinado hecho. Vamos a ver en el ejemplo como un medio lo enfoca de una forma y otro medio lo enfoca desde de otra visión totalmente diferente sobre un mismo hecho, que es el de la masacre de Putumayo. Otro ejemplo que queremos mostrarles y vamos a adelantar en esa discusión es el de la reciente visita del presidente de Colombia al Consejo de Seguridad de las Naciones, de la Organización de las Naciones Unidas, en el que el presidente de Colombia supuestamente fue a dar un parte de victoria desde su punto de vista de los avances en la defensa de los derechos humanos y el proceso de paz. Aquí sí que es clara las diferentes formas de enfocar la noticia y las diferentes formas de presentar esta información. Una misma información, la visita de Duque a Estados Unidos a un informe de derechos humanos y el proceso de paz, como desde diferentes sectores, desde diferentes visiones, se presenta el mismo hecho. Para terminar con un muy breve análisis, si el tiempo no lo permite, de por qué se dan estas diferencias de apreciación, estas diferencias de enfoque y estas diferentes formas de presentar las noticias. Entonces, en términos muy generales, de eso vamos a hablar el día de hoy aquí en la conversa de fin de semana. Entonces, como diría la gallina, vamos a grano. Entonces, en primer punto, ya les mencionaba a ustedes cómo sobre un mismo hecho se pueden dar dos versiones diferentes, totalmente distintas. Para el caso que tenemos aquí, el primero, dos visiones sobre un mismo evento. Les mencionaba ahorita, cuando empezaba recién, el caso de la masacre de Putumayo. Entonces, podríamos ver, y aquí tenemos un ejemplo, vamos a mostrar o a compartir con ustedes un pequeño ejemplo de cómo dos medios, inclusive tradicionales, presentan la noticia o presentan su perspectiva del hecho noticioso. Para este caso, una operación militar que desde mi muy humilde punto de vista fue malograda, ya lo habíamos comentado en la conversa pasada, y con un resultado pues totalmente tristísimo y escandaloso, la muerte de 11 personas y la cuenta parece que sigue en aumento. Entonces, en este caso tenemos dos medios tradicionales de comunicación, el diario Portafolio, el portal Portafolio, y un diario y un portal de noticias que, aunque para nuevas generaciones aparece como nuevo, ya tenía historia en el país, un diario que se llama Cambio, que antes se llamaba Cambio, que ahorita se llama Cambio Colombia, que antes se llamaba Cambio 16, con orígenes en España, pero aparece como nuevo. Para el medio Portafolio, que ustedes van ahora más adelante en la otra parte de esta conversa se van a dar cuenta de a quién pertenece y qué interés se mueve, presenta la noticia del hecho acaecido en Putumayo, de esta incursión militar que terminó con muertes y desaparecidos y de gente afectada, desde el punto de vista de la visión oficial, desde la visión de la presidencia de la República, del señor Iván Duque. Y resalta en su titular
Duque defiende la operación de Putumayo y se pronuncia efectivamente, leyendo la noticia como la presenta el diario Portafolio, le hacen un gran despliegue a las declaraciones de Duque, respaldando las versiones oficiales, oficiales comillas, de la oficialidad del ejército que estuvo directamente vinculada con el hecho de lo que hoy conocemos como la masacre de Putumayo. Entonces el titular de Portafolio es: Duque defiende operación del Putumayo. Y en cambio miramos el portal de Cambio Colombia, y el titular de Cambio Colombia es: Putumayo, anatomía de una matanza. Y entonces esta versión de Cambio 16 está mucho más centrada en las declaraciones de los pobladores del sitio en Putumayo, de primera mano, las versiones recogidas también por periodistas que estuvieron en el sitio recogiendo estas versiones y estando en el sitio. Entonces, de entradita, ustedes pueden ver cómo sobre el mismo hecho hay dos apreciaciones diferentes. La apreciación del diario Portafolio, que la volvemos a mirar, donde se da la visión oficial, es decir, la visión que da el Estado colombiano sobre el hecho de la operación militar en Putumayo, defendiéndola y justificándola, respaldando la versión de las fuerzas militares, versus la otra versión dada de Portal Cambio 16, donde ya se le cambia el título de operación militar por el título de matanza, y donde el peso específico de la información recae sobre las versiones que dieron los habitantes de esa zona y los comunicadores que se desplazaron hacia ese punto para informar de primera mano qué había sucedido. Ese es un primer ejemplo sobre esto que queremos como que ustedes se den cuenta. Hay dos formas diferentes de llegar a un mismo hecho. Lo que visto así, sin ningún tipo de especulación, sin ningún tipo de mala intención, pues parecería normal. Es decir, la visión que tenemos, que tienen ustedes, que tengo yo sobre un mismo hecho, pues varía por todo lo que yo decía al principio, por nuestra formación académica, nuestra formación cultural, nuestra ideología, nuestra espiritualidad, nuestro género, nuestra cultura, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de elementos hacen que ustedes vean el mismo evento de una manera muy distinta a que yo ese mismo evento lo veo desde acá, desde mi perspectiva. Entonces, hasta aquí no estamos diciendo nada que no sea obvio y que no sea natural, las dos versiones, pero yo quiero que volvamos a insistir en las dos visiones bien distantes la una de la otra, que presentan inclusive dos medios tradicionales, Portafolio y Cambio Colombia, sobre un mismo hecho. El uno lo presenta como operación militar y el otro lo presenta como matanza. Vamos a mirar otro evento que en estos días ustedes también fueron testigos por el despliegue mediático que se le hizo, que tuvo que ver con la visita del presidente Duque a la Organización de las Naciones Unidas para hablar sobre derechos humanos. Entonces miremos acá, vamos a tomar también dos ejemplos, ya no de dos diarios tradicionales, dos medios de comunicación, y aquí voy a presentar disculpas ya cenar porque el uno tomado del portal de RCN Radio, de la página de internet de RCN Radio, y el otro, aunque no se puede ver muy bien aquí en la filmina, que es la aproximación que le hizo la conversa de fin de semana, nuestra fanpage, al mismo hecho, es decir, la visita de Duque a la Comisión de Paz de la Organización de Naciones Unidas. El portal RCN, lo mismo que Semana, etcétera, etcétera, nuevamente recogen la visión oficialista, es decir, los partes dados por la oficina de prensa de la Presidencia de la República y por el mismo presidente y los funcionarios que lo acompañaron, en el que, según esta versión, el gobierno colombiano, este gobierno, el del señor Iván Duque, ha avanzado enormemente en la defensa de los derechos humanos y ha avanzado enormemente en la implementación del acuerdo de paz estable y duradero.
y asume una posición de avanzar en una verdad genuina. Es decir, parece ser que todo lo que se ha avanzado hasta ahora no es verdad desde el punto de vista de este gobierno y se dedicó pues a hacer un listado de buenas intenciones y de las obras que según la presidencia del señor Duque ha hecho para la defensa de los derechos humanos y la implementación del acuerdo de paz estable y duradera. En tanto que en nuestra página nosotros destacamos una publicación de un medio, también un medio tradicional, que es el diario El Heraldo de la Costa en Colombia, donde a su vez hacen eco de una información venida desde Estados Unidos, donde el Departamento de Estado de Estados Unidos, es decir, una de las altas instancias del gobierno americano, critican duramente el informe presentado por el presidente Duque y su comitiva en las Naciones Unidas. Entonces vemos aquí dos aproximaciones diferentes, la del medio tradicional que se pega nuevamente a la versión de la oficina de prensa de presidencia versus la visión que quisimos darle de la conversa de fin de semana, sumándonos a la presentación que hizo a su vez un diario tradicional como El Heraldo, en donde más allá de la versión oficial de la visita que hace la oficina de prensa de la presidencia de Colombia, despliega la noticia con origen en Estados Unidos, donde se critica fuertemente ese informe presentado como exitoso por parte de algunos medios de comunicación en Colombia. Entonces, nuevamente, vemos el contraste entre las dos posiciones, entre unos medios y otros medios, a pesar de que son colombianos, a pesar de que la mayoría de los ejemplos que hemos dado acá son de medios tradicionales, a excepción pues de la conversa de fin de semana, que ustedes ya saben que es un medio alternativo de acá desde la provincia, en donde tenemos visiones totalmente distintas de los mismos hechos. Entonces, aquí es donde empezamos a construir y quiero que empecemos a construir la primera reflexión, es decir, a manera de pregunta, ¿no? Obviamente aquí nosotros no vamos a posar de catedráticos de las comunicaciones ni nada que les parezca, sino hasta qué punto los medios de comunicación y quienes de alguna manera ejercemos la comunicación social desde acá, desde las redes y desde los medios alternativos de provincia, tenemos la responsabilidad de ser verídicos con lo que informamos. Y aquí también daría para otra conversa muy larga. ¿Hasta qué punto no confundir al lector, al televidente, al navegante de la red, en el sentido de mostrar una opinión como una noticia? Y es ahí donde está el quid de la cosa, donde está la pepa de del problema de las comunicaciones, el problema del manejo de la información. Vale la pena que el medio de comunicación exprese públicamente su posición política, su posición religiosa, su posición cultural, su posición personal, o no es válida. En caso contrario, el medio de comunicación tiene que llegar a la santidad de la neutralidad y de la imparcialidad absoluta, es decir, una cosa casi extraterrenal, o, como lo decía al principio, debe mostrar sus cartas públicamente. Y lo otro, sobre esa misma reflexión, tienen los medios la obligación de decir qué es una noticia o avisarle al lector, al televidente o al navegante, al internauta, que lo que está viendo, lo que está escuchando o lo que está leyendo es una noticia o por el contrario es una opinión. Ese es el quid de las cosas. Ese es, creo yo, desde acá, desde la provincia, desde los extramuros del poder, el deber ser, la pregunta del deber ser de las comunicaciones, ese papel que juega ante la sociedad los medios de comunicación. Y esto es importante porque como ustedes están viendo y como lo hemos padecido más que verlo, este constante bombardeo desde todos los puntos de la geografía
real y a la geografía virtual de la comunicación nos están asaltando con dos visiones diferentes, dos más visiones diferentes sobre el mismo tema. Ya les ponía a ustedes el ejemplo de dos visiones, por ejemplo el caso de Putumayo, otro ejemplo las dos visiones sobre el caso de la visita de Duque, y así podríamos seguir en un largo etcétera sobre las distintas noticias, los distintos eventos que generan opinión pública y generan noticias. Entonces esa es una primera reflexión. Pero la otra reflexión, y el cual queremos hacer, es como una especie de lanzar una especie de teoría, es el por qué se dan estas diferentes formas de ver, ver el hecho, abordar el hecho y presentar la noticia. ¿Por qué sucede? Más allá de esas cosas naturales que habíamos dicho al principio, de la cultura, de la formación académica, del género, de la posición religiosa de quien presenta la noticia o da el informe. Y es la que tiene que ver con los intereses que mueven al comunicador o al medio para el cual trabaja. Y allí queremos detenernos un poquitico en unas reflexiones para ya ir terminando esta conversa el día de hoy, esta videocolumna. Para nadie es un secreto que los dueños de los medios de comunicación, en términos generales, están en tres grupos empresariales, están en manos de tres grupos empresariales, a saber, la organización Ardila Lule, el grupo empresarial Valorem, que antes se llamaba Grupo Bavaria, y el grupo empresarial del señor dueño de los bancos. Ya saben a quién me refiero. El grupo Ardila es dueño de RCN, radio, televisión, cual a su vez tiene poderosos medios de comunicación como la cadena en estéreo, la FM, la cadena de noticias y músicas, la FM, sus dos canales de televisión de noticias, RCN Colombia y NTN 24 Internacional, y a su vez una serie de emisoras y de medios de comunicación regados a lo largo y ancho del país. Además de que es dueño también de una cadena deportiva de televisión por cable que se llama WIN. Por el otro lado, el grupo empresarial Valore es dueño de Cromos, es dueño de la cadena radial Blue Radio, en donde casualmente trabaja el cuñado y es director del cuñado del actual presidente de la República. Es dueño de Caracol Televisión y también es socio mayoritario del diario El Espectador, un gran portal de noticias y un periódico histórico en Colombia. Y finalmente, y no menos importante, Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de los bancos de Colombia, el mayor banquero, el hombre más rico de Colombia en este momento, que a su vez es dueño de el diario o el portal de noticias ADN, El Tiempo, en sus dos versiones, tres versiones diría yo, el portal de internet, el diario, el periódico, y su versión en redes, El Tiempo como tal y City TV en canal de televisión y también en el portal de noticias. Y a eso súmele pues una cantidad de empresas pequeñas de comunicación que a su vez también son socios de empresas de comunicación en Colombia. Esos son los dueños colombianos, es decir, entre estos tres señores son dueños de casi del 70% de los medios de comunicación tradicionales y los no tradicionales, porque estos señores a su vez también son socios de las plataformas sobre las cuales también está montado el servicio de internet en Colombia. Miren ustedes eso. Pero la cosa no termina aquí. Fuera de estos señores, que son los colombianos, el grupo Ardila Lule, el grupo Valorem y la organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo, también hay otros dueños de los medios que no son colombianos, y estamos hablando de un ejemplo muy pequeñito, que es el grupo Prisa español, dueño en España y en Europa del diario El País, el Le Monde, la circulación AS, etcétera, etcétera. Y en Colombia, para que no se nos pierdan, también son socios de ADN, de Caracol Radio y de la cadena de noticias W Radio. Entonces, como podrán ver ustedes, no es difícil, y con esto vamos terminando,
entender algunos de los intereses de algunos comunicadores y de algunos medios de presentar de X o Y manera la noticia. Queremos aventurarnos en una teoría. Cómo se presenta una noticia, cómo se aborda una noticia depende de los intereses económicos, pero sobre todo políticos de los medios, de los dueños de los medios, de los directores de los medios o de algunos comunicadores. No es difícil, como ustedes vieron la composición accionaria de los medios de comunicación en Colombia, todos estos señores, Grupo Sarmiento Angulo, el Grupo Ardila Lure, el Grupo Valor, el Grupo Prisa, siempre han estado al lado de la derecha colombiana, siempre han estado al lado de los gobiernos. Entonces su interés es estar del lado de la versión de la noticia, de la versión de los hechos que presente la oficialidad, en este caso el gobierno Duque. Por eso no es extraño, como lo veíamos en los ejemplos en esos dos ejemplitos que tomamos para el día de hoy, cómo la misma noticia es presentada en dos perspectivas, la versión oficial, que es la que presenta el Estado colombiano, el gobierno colombiano, y la otra versión, que es la que hacemos los diarios independientes, los medios independientes, o desde la provincia donde vemos la realidad de este país. Para el día de hoy queríamos dejarles estas reflexiones, vuelvo y repito, no queríamos sentar una teoría o una verdad única, son unos elementos de juicio que queríamos darles de acá, desde la conversa de fin de semana, para que ustedes allá, desde donde se conecten, puedan sacar sus propias conclusiones. Y termino con esta reflexión, reitero la reflexión. Deberían los medios, los directores y los comunicadores y comunicadoras destapar sus cartas, decir cuáles son sus intereses a la hora de informar, decir cuál es su ideología política, cuál es su ideología religiosa, cuál es su ideología económica, étnica, cultural, etc. Deberían los medios y los comunicadores, los directores de los medios y quienes hacen las veces de comunicadores, advertirle al lector que lo que está leyendo, viendo o escuchando es una noticia o es una opinión. Ese es el deber ser. Esa es la discusión sobre la que debe rodear la pregunta de cuál es el papel social que tienen los medios de comunicación a la hora de informar a la sociedad. Por hoy no es nada más, invitarlos próximo sábado, si no pasa nada raro, a que se comuniquen con nosotros, a que hagamos el ejercicio de la información de la comunicación en este medio alternativo de la provincia que se llama La Conversa de Fin de Semana, y invitarlos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, a que sigan nuestras redes sociales y que también hagan parte de nuestra campaña para financiamiento de este medio independiente alternativo que se llama La Conversa de Fin de Semana, que se llama Una Vaca por la Conversa. De mi parte no hay nada más, agradecerles su tiempo, su paciencia e invitarlos a que nos veamos de aquí a 8 días si no pasa nada raro y a que nos sigamos encontrando en nuestras redes sociales. De mi parte, muy amables, son muy generosos y muchas gracias. Tengan un feliz fin de semana. Los dejo pues con la promoción de la VAC.